El partido está igualado. Ahora es cuando se ven los buenos jugadores. Ahora es cuando se ven. Bueno, Epi, ¿Qué tal, Juan? ¿cómo estás? Pues fantástico. Yo deseaba tener el balón para jugármela. Lo deseaba. No me escondía, al revés. Yo quería jugármelo. Eres el segundo mayor anotador de la historia de la selección, Me lo quitó hace poco Pau Gasol. después de Gasol. Sí. Técnicamente, muchos eran mejores que yo, pero mentalmente yo era mejor. Yo solo pensaba en el acierto. Lo tengo que meter, o sea, esto va a ser maravilloso, vamos a quedar campeones. Jope. Y encima yo voy a ser resaltado. Fíjate, yo creo que la parte mental es la más importante de todos. ¿Y tú siempre has marcado la diferencia en eso, respecto a gente alrededor, tus amigos? Sí. Y que además soy de los pocos que puede decir que ha hecho el pregón en Zaragoza, el Es ayuntamiento, verdad. en el año 92, que fue cuando hubo los Juegos Olímpicos. ¿Un pabellón lleno o jugar en silencio y concentración total? Lleno y contra más apiñado mejor. Si a ti te gusta algo, lo que sea, tienes que luchar por ello, siempre. Michael Jordan. Michael Jordan, muy bueno mentalmente, muy bueno físicamente, muy bueno técnicamente. ¿Y en esta época que dices de esos 2 años que te lo creíste un poco más, afectó a tu rendimiento? Sí. Si al Epi de 25 años le hablan de psicología deportiva, ¿le sonaría chino? El chino sería un gran idioma un que gran se idioma. aprendía. Bueno, Epi, ¿Qué tal, tal? Juan? ¿cómo estás? Pues fantástico. Me ha encantado estar aquí contigo, que hace tiempo que no te veía, o sea que muy bien. ¿Has hecho algún podcast alguna vez que no te he preguntado? Pues, oye, como tal, ¿no? He hecho, como comprenderás, he hecho 1000 entrevistas, ¿no? miles de entrevistas en toda mi vida, pero podcast como tal no es. O sea que vamos a hacer el primero, vamos a ver qué Eso, tal. muy bien. Pues bienvenido. Y bueno, a la gente que vais a ver el podcast número 21 ya, bienvenidos. Yo soy Juan Ruiz, psicólogo del deporte, estamos en el Real Zaragoza Club de Tenis y bueno, invitado súper especial, tengo aquí a Juan Antonio San Epifanio Ruiz, más conocido como Epi, ¿verdad? Que bueno, aparte de ser una leyenda del deporte español, del baloncesto, y de la selección española, del Barça, me hace mucha ilusión traerle porque también es de mi familia, es mi tío, Exacto. eso, es mi tío segundo. Y mira, lo primero que te quería preguntar, ayer cuando en el tenis comenté que ibas a venir aquí, mucha gente se sorprendió de que fueras de Zaragoza. ¿Mucha gente le pasa que piensa que naciste en Barcelona? Bueno, es que es normal. Piensa que yo con 15 años, en el año exactamente 74, 1974, me fui a Barcelona a jugar en las categorías inferiores. Eso es hace 51 años. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde, como es lógico, la memoria, sobre todo en la gente más joven, la gente que tiene pues menos de 45 años, pues no se lo pueden imaginar. También me ocurre al revés en Barcelona. O sea, la gente que tiene Ya, menos de 45 años se piensan que soy de allí, ¿no? La realidad es que soy de aquí, la realidad es que me siento de aquí, que disfruto cuando vengo aquí muy bien. y que además soy de los pocos que puede decir que ha hecho el pregón en Zaragoza, el Es ayuntamiento, verdad. en el año 92, que fue cuando hubo los Juegos Olímpicos, y estoy contentísimo de disfrutar cada vez que puedo. Ahora, en este caso, en las fiestas del Pilar. Cuando, bueno, como hemos dicho, naciste en Zaragoza, empezaste a jugar al baloncesto aquí en Zaragoza. Me he leído otra vez tu palmarés, todos tus títulos, tus hitos, porque me lo sabía, pero bueno, me los he vuelto a leer y había alguno que ni me sabía, ¿vale? Entonces, en vez de recordarlos todos a la vez, ¿vale? Vamos a ir un poco progresivamente. Cuando empezaste en... Esto no lo había leído nunca. Cuando empezaste aquí en Zaragoza, ¿los entrenadores que tenías no valoraban tu talento o cómo era esto? Yo Sí, empecé tardíamente al básquet, empecé con 12 años. ya. Y empecé porque tengo dos hermanos mayores que juegan a básquet, y entonces, ya sabes, esto que ves a tus hermanos, pues entonces también Sí. te hace el creer y el que te guste eso que hacen, ¿no? Ellos jugaban al baloncesto y yo empecé. Y era muy malo. En realidad yo era... eh, cuando empiezas, pues no sabes más de lo que puedes saber, ¿no? Y hubo una vez que tenían que elegir un equipo, pues 12 jugadores, que es lo que es un equipo, de entre 15 que éramos. Y de esos 15 yo quedé descartado. Pero quedé descartado con toda razón, porque no me lo merecía, aunque luego esto se ha cambiado conforme hay que ver el entrenador, qué poca visión, qué poca visión, no, lo Ya. hizo muy bien. Pero eso es demostrativo de algo muy importante, Sabía que me ibas a responder así, ¿eh? que es no te puedes rendir, nunca te puedes rendir. Si a ti te gusta algo, lo que sea, tienes que luchar por ello, siempre. O sea, sin
pero sin dejar nada de tus ganas y de tu espíritu para poder conseguirlo. Ese conseguir algo no sabes lo que va a ser, ¿eh? Puedes ser el mejor jugador del mundo, de Europa, de España, de tu provincia o del barrio de tu casa, pero nunca puedes dejar de luchar por intentar conseguir ser mejor en eso que tú hagas. ¿Y tú siempre has marcado la diferencia en eso, con respecto a gente alrededor, tus amigos? Sí, sí, he marcado. Yo, pero lo digo, no lo digo ahora, sí, sí, de verdad, no, lo digo No, porque sí, me ha ocurrido objetivamente. que al paso de los años, yo me fui, por ejemplo, al Barcelona, ¿no? Con 15 años y fui a jugar en la categoría juvenil con compañeros que todos eran mejores que yo. Yo tenía que era más alto y más fuerte, porque tenía una complexión fuerte y era alto y entonces tenía muchas ganas y tal, pero todos eran mejores que yo. Y yo recuerdo que ya cuando ya me había retirado y tendría, pues no sé, 45 años, hacía ya 9 años que me había retirado, de repente me encuentro un compañero de ese equipo juvenil que había jugado cuando tenía 15 años, ¿no? O sea, 30 años atrás. Y entonces él mismo hablando, hombre, ¿qué tal? Pum, pa. Y me dice, joder, yo que en el equipo, pero si yo era mucho mejor que tú, pero ¿cómo? Pero... Y él mismo se da cuenta y dice, sí, pero claro, tú trabajabas mucho más que yo. Es que tú, es que te quedabas luego a tirar y tal, y siempre estabas mejorando y siempre te ibas a todo, y claro, eso al final. Y entonces me di cuenta de una cosa muy importante, y es que no voy a decir que sea, con respecto a él, un fracaso o algo por el estilo, pero se quedó con las ganas de haber tenido esa situación de luchar por el máximo por algo, ¿no? Ya. Cosa que a mí no me ha ocurrido. O sea, yo sé que he sido lo mejor que podía ser. No he sido el mejor del mundo, ya lo sé, pero yo he sido lo mejor que podía ser y con eso te tienes que quedar muy satisfecho. No, totalmente. Dices, no he sido el mejor del mundo, pero luego en la élite también destacabas. Eso, o sea, ¿tú crees que también destacabas en esta mentalidad que estás diciendo, incluso rodeado de la élite? Sí, También. sí, sí, también, también. O sea, al final los compañeros también se dan cuenta de que eres un trabajador, que eres serio en tu trabajo y eso se respeta mucho. O sea, no en un día, bueno, la gente, pero cuando es día tras día, tras día, tras día, tras día, pues al final eso crea no solo un hábito en uno mismo, sino también en los demás que quieren también conseguir hacer eso, pero tienes que luchar y transmitirlo también. ¿Y esto es, tú crees que viene de una forma de ser, de tu educación, de una personalidad muy obsesiva, por poner un ejemplo? ¿De dónde crees que viene? Pues la verdad es que no te lo puedo decir, no lo sé. Yo creo que nos influencia en toda nuestra juventud más temprana me refiero cuando tienes 9, 10, 11, 12, 13, 14 años, todo lo que hay alrededor, ¿no? Y los comentarios que te pueden hacer incluso eh, gente allegada, o sea, tus propios padres, hermanos, amigos, comentarios que puedas ver en la televisión o en la radio o en un periódico, todo eso yo creo que influye continuamente en uno mismo, ¿no? Y eso hizo que yo veía entrevistas y veía que lo que era lo que hablaban del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo y eso al final pues lo tenía interiorizado y es lo que yo pues hacía. Ya. Me atrevería a decir que en todos los equipos que estuve, técnicamente muchos eran mejores que yo. No voy a decir todos, pero muchos eran mejores que yo. Pero mentalmente yo era mejor, porque es una parte muy importante. ¿Y tú crees que esa mentalidad trabajadora te hacía ser bueno mentalmente en todo? Pues, ¿o sabrías incluso dividir en qué aspectos mentalmente eras bueno? Te pongo un ejemplo, la presión antes de una final, los nervios antes de un tiro libre. Bueno, al final gestionar tu liderazgo porque eras un líder, Fíjate, yo creo que la parte mental es la más importante de todos. el que Y marca la diferencia, ¿no? sí, la que marca la diferencia. O sea, yo dividiría el deportista, ¿eh? Porque hablamos del deportista ahora, que está la parte física, la parte técnica y la parte mental. Y yo creo que, por ejemplo, yo era alguien que la parte mental era bueno,
que la parte física era bueno, pero la parte técnica no tanto. Voy a hacer un comparativo con un jugador que todo el mundo sabe que es Michael Jordan. Michael Jordan era muy bueno mentalmente, muy bueno físicamente, muy bueno técnicamente. Lo tenía todo. Claro. Yo no, pero la parte mental te ayuda muchísimo para poder conseguir mejorar y para tener ese tipo de situaciones en las cuales hay gente que se atenaza y que va a hacer ese tiro libre que tú dices, que es el decisivo, y que está pensando, ostras, cómo falle, El se error, me van a sí. echar encima el error, y este es lo que yo nunca tuve. Yo solo pensaba en el acierto, en lo tengo que meter, o sea, esto va a ser maravilloso, vamos a quedar campeones, y Jope. encima yo voy a ser resaltado, o sea, mi forma de pensar era completamente diferente. Yo creo que es la, la diferencia entre los jugadores que pueden llegar más arriba y los que se quedan estancados. Creo O que es sea, muy importante. no, no, muy interesante. O sea, tenías optimismo más que pesimismo en esas Claro, situaciones, ¿no? claro, claro, Sí. siempre, siempre. Es que, claro, Yo nunca antes pensé en perder. Luego ocurría, claro, porque ocurre. Pero yo no empiezo un partido con los mejores en perder, jamás. antes te he dicho que había revisado tu palmarés, además, bueno, mis padres, que vuelvo a repetir, como he dicho antes, Epi es familia mía y mis padres me han hablado mucho de Epi. Claro, siempre me han contado lo bueno, lo que has ganado y lo bueno que eras mentalmente, que metías todas, sobre todo en los momentos decisivos, esto está relacionado con lo mental, por supuesto. Pero esta mentalidad también te juega malas pasadas en derrotas Bueno, cuando tú tienes una mentalidad o en fallos, de vamos. ganador, la derrota se vive muy mal. ¿Pero es mentalidad ganador o mentalidad autoexigente contigo mismo? También, es que tiene que ver, es lo Claro, mismo. sí, Es que es lo mismo. La exigencia, autoexigencia, significa que lo quieres conseguir para algo. Y lo quieres claro. conseguir para ser mejor tú y para ganar. Y sabes que ganar va a ser bueno para tus compañeros y para ti mismo. Y si tú eres el jugador importante o de los jugadores importantes en ese momento que estás ganando, también va a ser en beneficio tuyo en lo que quieres conseguir, ¿no? Que no se trata de un tema económico, que es otro error que actualmente hay muchas veces, ¿no? Cuando eres joven. Primero tienes que intentar conseguir ser lo mejor posible. Lo otro ya vendrá, ¿sabes? Entonces, claro que la autoexigencia tiene que estar siempre para poder conseguir ser mejor. Ya. Has comentado antes que has conocido muchos jugadores que técnicamente eran mejor que tú y tenía pensado preguntarte si has conocido muchos jugadores que eran muy talentosos, pero que eso, les pesaba la competición, les pesaban los momentos decisivos, muchísimos, ¿no? Bueno, no muchísimos, pero he conocido algunos. Ya. No Es que, mm, afortunadamente no muchísimos, ¿eh? Pero algunos sí que ha habido que les pesaba todo eso. Piensa que no solamente está la presión del propio deporte, ¿eh? Tienes otra presión externa, que es mm, los periodistas, mucha presión, sí. que es el que ir por la calle. Yo recuerdo cuando jugaba y tenías el partido de fin de semana contra el Real Madrid y es que te paraban por la calle. "Oye, hoy, el domingo, hay que ir a por ellos, hay que matarlos, no puede tal". O sea, una presión Sí, constante. sí. Pero no solo esa presión, sino que, oye, igual tienes una novia y hay problemas con ella y tu situación anímica no es buena para jugar. O el fallecimiento de un Sí, familiar, no sí. sé, cuestiones que no tienen ni que ver con el deporte, pero que sí que te influyen, te pueden influir cuando vas a hacer pues tu examen, que es en definitiva el partido, ¿no? Sí, sí. No, no, está claro. Y relacionado con esto, Si, si al EPI de 25 años le hablan de psicología deportiva, ¿le sonaría chino? ¿Le sonaría algo? ¿Existía? ¿No existía? ¿Cómo estaba esto? O sea, el chino sería un gran Sería idioma, un o gran sea, idioma. o sea, yo creo que sería Tailandés, ¿sabes? extraterrestre, creo que Sí, ¿no? un idioma, sí, no, en mi época era imposible Ya. y entiendo que es muy necesario, ¿eh? Pero en mi época era imposible, o sea, no, se vivía todo de otra manera, ¿eh? Y también es cierto que cuando me has hecho la pregunta antes de si había jugadores, o muchos jugadores, que eran pocos, que pudieran tener esa presión, les hubiera ido muy bien. Incluso a mí también me hubiera ido bien, ¿eh? Porque hubiera podido mejorar incluso algunas cosas que pudiera haber. Pero no, no existía, ni se pensaba, ni se imaginaba.
Sí, Porque el psicólogo en aquella época, claro, me estás hablando hace 40 años, el psicólogo en aquella época era sinónimo de debilidad, no está bien de la cabeza, no, y no está bien de la cabeza, no, no le va bien, es no verdad. calcula bien. Mientras que Loquero, ¿no? Se le ahora, llama loquero. claro, no quiero llegar a tanto, pero entonces claro, ahora está mucho más asimilado, ahora está mucho más interiorizado, la gente lo entiende, ahora es algo normal. Todos los equipos de primer nivel tienen un psicólogo, es que es lógico, es que tiene que ser así. Sí, bueno, el Barça en fútbol yo sé que hay muchísimos psicólogos en la liga, en primera división. Tal. En baloncesto también tienes constancia de que hay muchos Bueno, psicólogos. sí, hay psicólogos, no muchos, pero sé que hay que llevan todas las secciones desde las categorías inferiores y que ayudan pues, a chicos que puedan tener pues, ciertos problemas. Sí, sí, cada vez más, cada vez más. Mm. Sí, es que Es que hay además, mucho joven que se pierde en el camino. Se por pierde eso, en el camino porque se sienten frustrados, porque no están jugando, porque tienen un problema familiar, por cualquier cosa que les hace tumbar esa posibilidad de poder crecer. Y seguramente se han perdido muchos futuribles grandes jugadores en esa situación. eso es. Y en todos los En deportes, todos los obvio, deportes, sí, claro, sí. claro. Sí, es que además llegar a profesional, bueno, es muy difícil, incluso depende de golpes de suerte y luego aparte tienes este tema mental que lo que tú dices es que es lo que marca la diferencia. Siempre se dice lo mismo en el tenis, que del 100 al 1 técnicamente son iguales, pero que la clave es pues cómo tolera el error este, qué hace entre puntos este. Mira a Nadal, por ejemplo. Sí, sí. Lo conoces personalmente a Nadal, supongo, ¿no? Sí, bueno, hemos Habéis coincidido, pero coincidido. Nadal, está claro que la clave de su éxito es lo que hacía entre puntos, porque Nadal, yo creo que no ha habido ningún tenista en toda la historia que jugara todos los puntos igual. Bien, o sea, sí, bien o sí, sí, mal, pero sí. todos igual, de intensidad, ¿no? Y al final eso es tolerar el error, estar en el presente, ¿no? También tener una mentalidad. Me parece interesante lo que has dicho, una mentalidad tirando a optimista, ¿no? Igual pensar en el Es que resultado, pero es optimistamente. que en eso creo totalmente. O sea, tú tienes que ser no solamente optimista, sino con una actitud de cara a todos los que están contigo de crecimiento y de optimismo y de que todo va bien. O sea, tiene que ser así. También decir las cosas que están mal. Oye, esto está mal, pero tenemos que mejorar para crecer. Yo creo que es importantísimo. Hay gente que lo va al revés, es todo pesimismo, esto está tal, esto no vale para nada, esto no sirve, esto tal. Creo que es un error, porque no te va a servir de nada. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Tú eras muy líder en todos los vestuarios en los que has estado? Yo creo que, sobre todo más la última etapa, eh, porque también el tema del liderazgo es una cuestión sobre todo también de edad y de experiencia. Ya. Yo creo que alguien que con 19 años entra en un equipo en el cual todos son mayores y vaya de líder, cuando hablo de líder es comunicando, ¿eh? O sea, haciendo ver, ayudando, a este tipo de liderazgo hablo, ¿no? Porque tú puedes ser líder sin comunicar, simplemente trabajando. Tú Es predicabas con otro, el ejemplo. claro, entonces estoy hablando de etapas mm, que tienen que ver con eso. O sea, cuando eres joven, trabajas, trabajas, trabajas y todos ven que esta persona obtiene resultados y está trabajando como nadie. Yo también lo tengo que hacer. Eso es una parte del liderazgo que es diferente a cuando ya, además de tener eso, ya eres muy reconocido y el que tú digas algo y hagas un comentario, wow, los demás, ostras, cuidado, me está pasando 8 o 10 años, está ya tal, es muy maduro, me lo está diciendo alguien que ya ha conseguido muchas cosas, ¿no? Son diferentes liderazgos. Y ya cuando ya tenías una edad y eras el referente para jóvenes, ¿eso alguna vez te ha pesado o No, no, todo lo no, al contrario? revés. Ibas bien, No, te no, gustaba. me ha encantado, siempre, Ya. no, no he tenido ningún problema. Aún es más, yo te podría decir que todos los jóvenes que han estado conmigo, mm, yo les tengo mucho aprecio, pero ellos me tienen mucho aprecio, porque no han visto un rival, no han visto a alguien que les quiere machacar. O sea, al revés, yo he ido a ayudarles a que mejoraran todo lo posible, a cualquier consulta que me hacían, a ayudarles también. O sea, no tenía ningún problema en eso. Mm. Y me siento querido por ellos, es muy importante eso, ¿eh? Sí, sí, no, no, seguro, porque además seguro que en tu época y en todos los deportes de élite pasa, hay muchos egos, ¿no? Sí, Según claro. qué persona. Sí. Y mira, te iba a preguntar otra cosa acerca de la presión, que luego te lo pregunto, pero ya que estamos hablando de egos, ¿cuál dirías que ha sido tu entrenador que mejor ha gestionado el factor humano en tu vida?
Pues es difícil, no te podría saber decir, ¿eh? No te podría saber decir. Por supuesto, hay algunos mejores que otros, ¿eh? Pero no hay alguien que se haya salido de los que yo he tenido de una manera extraordinaria en ese manejo de egos, ¿eh? No hay nadie que... Ah, o sea, ¿te refieres a que no hay ninguno que los haya gestionado del todo bien por lo difícil que era No, gestionarlos? con mucha diferencia con respecto al Ah, segundo, vale. ¿no? O sea, no, Vale, vale. entonces, claro, tendría que hacer una terna de muchos entrenadores, ¿no? En ese momento no reconozco, no me viene a la mente alguno que estuviera por encima de los demás. Ya. ¿Y tú crees que esto es lo que marca la diferencia también de los mejores o sea, de los mejores entrenadores de baloncesto, los que saben gestionar el factor humano? ¿O es tan Bueno, táctico el baloncesto que no es tan importante o tan técnico? pero tú estás refiriendo para conseguir el mejor resultado de un equipo Sí, bueno, no, casi o el mejor resultado individual. Son dos el- cosas diferentes. el- no, casi me Claro, refiero porque al piensa que equipo. tú vienes de un deporte individual, sobre todo el tenis, Sí, ¿vale? más que Cuando nada. tú estás en un equipo, claro, lo primero que viene ya no es que exista el equipo, es la creación del equipo. O sea, ya viene desde arriba, desde la dirección técnica, el entrenador, en saber a qué jugadores tienes que contratar. No solo por sus cualidades como deportista, o sea, técnicas o físicas, sino también por sus cualidades mentales. Y, y qué tan problemático, entre comillas, puede ser su jugador. Y si es ciertamente algo problemático, ¿qué me puede dar en deporte al equipo, no? Claro, al final Es tienes que hacer verdad. toda esa suma, conjuntarlo, y el entrenador Que es súper saber, difícil además. claro, saber conjuntar todo eso para que todo vaya bien. Sí, sí. Porque luego hay, cuando ya estás en un gran equipo, claro, ya hay muchos egos, todos son jugadores importantes, todos son alabados, o lo más importante del equipo es son alabados por la prensa, por el público, corean tu nombre, o sea, es una situación en la cual si tú no estás mentalmente bien preparado, te lo puedes creer. Y lo peor que puede haber es que te lo creas. Tú en, Eso es lo peor tú que en te eso puede haber. como siempre has sido muy objetivo contigo Yo mismo. creo que sí tuve una etapa, en el paso de los tiempos tú vas pensando cómo ha sido tu relación con los demás, contigo mismo, y sí es cierto que yo tuve una etapa de 2 años, calculo más o menos, que me creí un poco la situación, ¿no? O sea, de repente, claro, te encuentras que ese año 84, medalla de plata en Los Ángeles, mejor jugador de Europa que me nombraron, mejor jugador español que iba siendo varios años, pues al final te crees un poco eso. Pero tuve amigos lo suficientemente importantes como para hacerme ver, oye, a ti te está pasando algo. Y entonces me di cuenta y cambié diametralmente, ¿no? Tuve 2 años, digamos, de tontería, Sí, pero que luego es ya normal cambié también. normalmente y fui normal o me considero que mi actitud era normal y ya, pues todo era, oye, vale, sí, eres famoso, la gente te quiere, te aclaman, los periódicos hablan bien, los periodistas, etcétera, pero forma parte de él, Del show ¿sabes? business, ¿no? Entonces, nada más, seguir en ello. Mm. Y, ¿alguna vez en esa nube de fama, bueno, de élite, alguna vez has sentido soledad? Llenar los estadios, que te pare todo el mundo por ahí, pero luego llegar a casa y sentir un vacío. ¿Eso alguna vez te ha pasado? Nunca. A mí, afortunadamente, nunca, Es que esto pasa, bueno, seguro nunca. que muchos amigos tuyos te han contado testimonios así, testimonios depresivos, episodios, perdón, depresivos relacionados con esto, ¿no? Sí, pero a mí no me ha pasado, ¿no? Es que, claro, yo me gustaba tanto lo que hacía, disfrutaba tanto con lo que hacía, que no he tenido... Situación depresiva, no. Si pierdes un partido, una liga y llegas a casa y estás destrozado, no puedes dormir esa noche porque forma parte de Sí, la claro. situación y no duermes 2 noches y luego te vas recuperando y adelante y vuelves otra vez a luchar a conseguir otro objetivo, ¿no? Pero situación depresiva no, afortunadamente no. Ya. Sí, porque además esto viene y ni te o Claro, sea, ni te lo claro. esperas, a veces Sí, viene sí. repentinamente. Esos 2 años que has dicho que te Pero lo crees, posiblemente sí. sea una suma de factores, los que te he dicho. No solamente Ya, los sí, deportivos, sino también extradeportivos personales. que te llegan a... Mira, me dijo lo mismo Cani, que a él Mm, tampoco le había pasado, sobre todo porque a los que él veía que les pasaba era porque extradeportivamente claro, tenían un contexto más de soledad, que es lo que te he claro, preguntado, eso claro. es. Sobre el tema de lo de la presión, ¿vale?
te quería preguntar, primero, ¿qué diferencias ves en la presión de antes y la presión de ahora, ¿vale? Y si tú crees que si Epi hubiera nacido en mi año, en el 99, por ejemplo, si tú crees que Ojalá, habrías... Ojalá, ojalá. ojalá, ojalá. Eso. Si tú crees que habrías soportado igual de bien la presión como estás comentando, o quizá, pues, bueno, como ahora hay más factores ahí que entran en juego, como las redes sociales, se ve, o sea, se ve todo aún más dinero. O sea, primero la primera pregunta, Sí, ¿tú ves diferencia en la presión? no, por supuesto que es diferente la presión, por supuesto. Pero yo creo que si hubiera tenido la misma educación familiar, amistades, etcétera, a mí no me hubiera influenciado. Yo creo que no, yo creo que no. Ahora es más difícil gestionarlo, pero no es imposible. ¿Qué quiero decir? Es que no hay que leer las redes sociales. Es que no hay que leer los comentarios deportivos. Tienes que saber cuando tú lo has dado todo, estás bien y tal. Porque si lees, ¿Te lo como crees? siempre te crees, no, pero lo peor de todo es que siempre, más que creerte, lo que más te duele es cuando hablan mal de ti o cuando hablan de que has hecho algo mal. Lo demás, cuando es bueno, lo das por hecho. Fíjate que bien, que bien, que bien. Pero cuando hay un comentario, Te quedas después de ahí. 1000, que es hiriente, te quedas con ese. Y ese es el que te hace daño. Y por lo tanto es mejor leer ni los 1000 ni el uno, sino quedarte en lo que tú sabes hacer y estar ahí y venga. Y valorar el comentario del que realmente tienes cerca, que es tu compañero, que es tu entrenador, que es la gente que te va a decir de verdad las cosas como están funcionando. Y tú ahí sí que puedes sacarlo, porque si no, las redes sociales sí que te pueden volver un poco tarumba. Sí, 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 no, sí. Pues es que yo estoy seguro, mira, ahí tengo un pequeño guión que me he preparado, no sé si lo habías visto, tengo ahí No, no, una no, no lo he visto. especie de Lo tienes guión. escrito muy bien. Sí, eso es. Claro, Y no, esa chuleta eso sí, es chuleta, sí, sí. No, además en algún podcast sí, me había me lo fijado. preparo, alguno Muy no, bueno. pero sí, no, como con temas clave que te quería preguntar sí o Pero lo sí, llevas tan porque bien que es como una partitura. sí, sí, porque así, ¿no? Tengo una persona atrás que ahí pongo, hay una fórmula del éxito en el guión. Estamos, yo tengo claro una cosa, o sea, que una fórmula no hay, pero yo creo que lo que tenéis en común, la gente que habéis triunfado en el deporte, y además triunfado de verdad, que luego habéis sido, bueno, habéis tenido carreras largas, carreras muy exitosas, tenéis todos un punto en común, que es justo lo que estás diciendo, el ser objetivo contigo mismo siempre para bien o para mal. Y con todos los factores internos o externos que entren en juego. Pero siempre saber, ¿no? Dónde estás y lo que eres. Mm. Porque si te crees menos, pues igual no rindes por tener baja autoestima. Si te crees más, pues igual te chocas porque no toleras el error o no toleras el banquillo. O Bueno, bajas tu rendimiento porque te crees que jugando al 80% ya eres el mejor. eso es. Y no es así. Entonces, yo creo, ¿tú qué opinas? Yo creo que esta es un poco la fórmula mental del éxito, ¿no? Tú en la gente de éxito con la que te has rodeado, ¿tú ves este tipo de mentalidad también? Sí, o sea, yo veo claramente que los que son, que no se han creído ni más ni menos, que son objetivos, como tú dices, que son trabajadores, que son comunicadores, son gente que va a triunfar seguro. Son Si estos, son ¿no? buenos deportistas, seguro que van a triunfar, seguro, Mm. seguro. Triunfar, cuidado. Es una Triunfar palabra es, muy difícil claro, también. claro, es que triunfar depende para cada uno lo que es triunfar, ¿no? O sea, y cuando tú trabajas, pues hay límites, porque ya te digo, yo nunca he podido llegar a ser como Michael Jordan. No tengo el físico, no tengo el talento, ¿Cuánto mide él, perdón? como yo, es como yo, Ah, es como yo. 1,98, ¿verdad? Sí, 97, Ah, 97, sí. Ni tengo el físico ni tengo el talento, sí la mentalidad. Pero claro, me falta el físico y el talento. Claro, entonces, bueno, pues yo he llegado hasta donde he llegado. Y él ha llegado donde está llegado, claro. Es que es así. sí. Entonces tienes que saber también ser muy claro y muy pragmático de realmente dónde estás. Y en esta época que dices de esos 2 años que te lo creíste un poco más, ¿afectó a tu rendimiento? Sí, Mira, sí, sí, pues sí. entonces Sí, ya porque, está, la sí, sí, sí. fórmula ya la Sí, ¿por qué? tenemos. Porque ya no tienes tanto incentivo. Te falta ese incentivo de querer ser más, ¿no? Claro, te han elegido de todo. Ya te crees que realmente es así.
Te he dicho 2 años, pero seguramente sería un año solo, ¿sabes? No, no, te afecta, te Has afecta. dicho una cosa interesante ahora del incentivo. ¿Tú eres capaz de saborear los títulos y el momento de ganar o siempre querías lo siguiente? Mira, esto es un problema que yo creo que tenemos, por lo menos lo he hablado con varios, ¿eh? No digo que sean todos, o por lo menos con la gente de mi época. Ahora yo creo que se disfruta más. Cuando jugabas y quedabas campeón, era como un poco el deber cumplido. Y entonces terminabas, campeón, muy bien, campeón, ya está, venga, vamos a lo siguiente. ¿Y por qué eso antes más que ahora? Pues no sé, era algo como que era lo que tenías que conseguir, ¿no? Y dejabas de disfrutar ese momento, mientras que las derrotas las sufrías mucho más. Y no podías dormir y estabas mal y tal, ¿no? Y esto es algo que he hecho a faltar yo. Y he hecho faltar el, oye, hemos quedado campeones, vamos ahí, nos vamos de juerga, nos abrimos una botella de champán, yo qué sé, vamos aquí. Me ha faltado eso, el disfrutarlo de verdad, el quedar campeón. Sí. No, es curioso que sea como intrínseco de la época. Igual es porque era una época que, bueno, con una educación más dura, con, Posiblemente, ¿no? Que posiblemente. O era sea, cumple y, o sea, tienes cumplir que hacer es lo tuyo, cumplir. sí, sí. Mientras Ya, que ahora yo lo veo y se disfruta mucho más. Se valora mucho más que todo ese esfuerzo se ha conseguido para algo. muy bien. También Pues igual está aquello de la vergüenza ajena y demasiada exageración en aquella época, ¿no? Es posible. ya. No, muy bien, muy bien. Te quiero preguntar un par de cosas sobre Estados Unidos, ¿vale? Cuando te enfrentaste contra ellos, pero mira, tengo aquí para Más poner un chuleta, poco más más, chuleta. más chuleta. Mira, además esto es chuleta, palmarés, esto es chuleta 100%, porque, como he dicho antes, el palmarés de EPI me lo sabía, no todo, porque me lo he vuelto a leer y me ha seguido sorprendiendo, pero bueno, por poner un poco más en contexto para los, bueno, quizá más jóvenes que no te conozcan, ¿no? Porque Bueno, para todos los que tienen ya 45 años para abajo ya no me conocen, ¿eh? 45 para abajo ya Bueno, no, si es alguien que le gusta el baloncesto y ya. entonces se ha estudiado lo que era el pasado, etcétera, pues no. Pero quiero decir, vas por la calle y no me reconocen, cosa que es normal. Ayer a un amigo mío le dije que tenía podcast contigo, que tiene 26 años como yo, y vamos, a punto de venirse estaba. Pero sería Pero porque aficionado al es que baloncesto. juega. Claro, Sí, entonces sí, aficionado al baloncesto, pues al final si te gusta mucho, como yo hacía cuando tenía esa edad, buscas el histórico, es sí, normal. sí. Siempre ha sido, por cierto, que me lo había apuntado aquí, siempre ha sido alero. Yo empecé de pivot 5 cuando era juvenil. Ah, Cuando llegué al primer equipo jugaba de 4. Luego jugué de 3 y la última etapa jugaba de 2. vale, vale, vale. Y como sale en lo que es Wikipedia, las Sí, webs sale sale normal, sí. alero. Vale. Pues Es bueno, lo que más jugué, de alero es lo que más jugué. eso es. ¿En qué año fichaste por el Barça? En el 74, ¿Y tenías por el cuántos años? juvenil, tenía Por el 15 años. Tenías 15 Tenía años. 15 años. Porque, si no me equivoco, ficharon a tu hermano Ficharon a mi hermano ese y la año. condición de que fuera era que fueras tú. Te explico, mi hermano jugaba en un equipo que se llama el CAS, la bebida CAS, que jugaba en Bilbao. Estaba ahí, y yo entonces ya había hecho una prueba un año antes y me iba a ir a jugar al CAS de Bilbao el año que me fui al Barça. Sí. Iba a jugar al CAS de Bilbao. ¿Qué ocurrió? Hubo un jugador en el CAS de Bilbao, un jugador americano, que tuvo un enfrentamiento a puñetazos con un jugador del Juventud de Badalona y entonces el CAS no le gustó lo que pasó ahí porque su imagen podía quedar dañada y prefirió quitar el equipo de baloncesto, lo eliminó y dejó de patrocinar. Mi hermano quedó libre y como era de los jóvenes, tenía 19 años él, como era de los jóvenes más prometedores que había del país, el Barça enseguida lo fichó. Cuando mi hermano llegó al Barça, dijo, bueno, pero es que tengo un hermano de 15 que iba a venir conmigo a Bilbao. Y le dijeron, pues venga, que venga también aquí. Y entonces nos fuimos, mi hermano, yo y mis padres, que le pusieron un trabajo, todos a vivir en Barcelona. Cosa que también ayuda, porque el tener a tus padres en esa edad tan temprana, Sí que es al que verdad. están contigo, que te puedes perder en muchas cosas, pues hace bueno, haya ese arraigo familiar, esa protección, esa ayuda. Y, como has dicho al principio que, bueno, empezaste y no destacabas tanto como luego al final en tu época profesional, ¿en qué momento empiezas a destacar para la gente? O sea, que la gente empieza a decir, uff, ojo con Epi. Bueno, yo creo que todo empieza sobre todo en el año 78, es el gran cambio, cuando ya tengo 18, 19 años,
que juego precisamente aquí, en Zaragoza. Jugamos una final de Copa del Rey contra el Madrid, que quedamos campeones. Yo salgo en la segunda parte, entonces se jugaba 2 tiempos de 20 minutos. Salgo en la segunda parte y hago un gran partido. Nada más coger la primera pelota, meto una canasta, venga, acabo que meto 12 puntos, cojo rebotes, ayudo mucho y ahí es donde empiezan a hablar. Ostras, este chaval joven despunta. Y ese verano voy a la selección junior, junto con otros jugadores míticos como Iturriaga y Romay, y quedamos subcampeones de Europa jugando una final extraordinaria con la URSS, no contra Rusia, contra la URSS, que Sí, significa muchos países, lo y tengo quedamos aquí. En subcampeones el de 83. junior. No, eso es Ah, senior. Estoy hablando de categoría junior vale, en el vale. 78, que es el salto que me dices tú. ¿Dónde está el salto? Pues yo creo que Ah, ese año es el salto, el año vale. 78. Vale, vale. Es que yo tenía apuntado aquí que en el Eurobásquet del 83, Pero me eso ya es conseguiste senior. medalla de plata, Eso ya es que en senior. las semis ganasteis con una canasta tuya en el último Sí, segundo, ¿no? sí, sí. Contra la URSS, precisamente, sí, sí. Aprovechando este momento, ¿cómo son esos momentos? Que metes la canasta decisiva, Bueno, es que no se pueden mi, explicar, mi- ¿no? mi sueño siempre era. Te voy a explicar una cosa, una anécdota que marca un poco lo que en nuestra vida puede cambiar según qué gente, según comentarios y en qué momento, ¿no? Y yo recuerdo, yo tendría como 17 años o algo así, y fui a acompañar al primer equipo, y iba a acompañar porque realmente estabas en el banquillo, aplaudías y a veces igual jugabas 2 minutos, pero fui a acompañar al equipo, al Barça, al primer equipo, a un partido que jugábamos en Yugoslavia, que es lo mismo, la antigua Yugoslavia, ¿no? En este caso era en Belgrado. Y entonces nosotros jugábamos un partido, no recuerdo bien si era el jueves, pero el miércoles que habíamos llegado había otro partido y jugaba pues el Partizan contra un equipo europeo, también de otra competición europea. Y nosotros jugábamos al día siguiente contra la Estrella Roja de Belgrado. Pero bueno, era el Partizan, el que fuimos a ver ese partido. Estábamos ahí, nos pusieron en primera fila y estábamos ahí y tal. Y había un jugador en el Partizan que se llamaba Kikanovic, un gran jugador yugoslavo. Y entonces, bueno, el partido era muy igualado, pam, 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 pam. Y quedan 2 minutos de partido, el partido igualado. Y yo recordaré toda mi vida que el segundo entrenador que teníamos en el Barça, que estaba a mi lado, me dice, mira, ¿ves ahora? El partido está igualado. Ahora es cuando se ven los buenos jugadores. Ahora es cuando se ven. Y de repente aparece Kikano, este jugador que te digo, mete una canasta, pum, pam, pum, otra entrada, otra canasta, pim, pam, pum, ganan de 4 o de 5 puntos y el tío pues había sido decisivo en el tramo final. Y eso Claro. me quedó aquí. Solo un comentario que él no lo hizo seguramente para decirme, fíjate en esto, no, no, lo hizo pues ahora es cuando se ve. Porque no lo que Pero hay. un comentario así hizo que yo, cada vez que venía los últimos minutos de un partido empatado, yo deseaba tener el balón para jugármela. Lo deseaba, no me escondía, al revés, yo quería jugármelo. Y esa culpa la tiene un entrenador que tuve, que ya falleció, descanse en paz, que se llama Jaume Berenguer, que le tengo un cariño excepcional. ¿Y ahí qué edad tenías? Pues 17 años tendría. 17, claro, además Sí, eras 17 joven que años. ahí Sí, bueno, estás captando, estás estás aprendiendo, captando, estás, eso es. estás cada vez alimentándote de todo lo que te ayuden, que te puedan ayudar. Hay una cosa que no sabía que me he quedado alucinado, que eres el segundo mayor anotador de la historia de la selección, Me lo quitó hace des- poco Pau Gasol. después de Gasol. Sí, en las últimas convocatorias Yo que fue eso Pau no Gasol, lo sabía, pues digo, ¿cómo podía no saber eso? O sea, es, vamos, increíble. Y eres el tercer jugador con más apariciones. sí, hasta hace poco también que me superaron Navarro y Eso Rudy es. Fernández. Yo, en realidad, si todos los partidos que nosotros jugábamos con la selección, porque ahora, desde hace años, todos los partidos de la selección juegan contra otras selecciones y son partidos internacionales. Pero en mi época no. En mi época los partidos amistosos, muchos de ellos cada año, se jugaban contra la Universidad de Saint John, contra la Universidad de tal, colegios americanos, combinados de no sé qué, y entonces no computan como partidos internacionales. Si hubieran computado, yo tendría 50 o 60 partidos más. Anda. Sí, Pues mira, mientras que eso ahora no es. ocurre eso. Eso Seguiría siendo que el, modifique. seguiría siendo el primero en partidos internacionales y el primero en puntos Pues conseguidos. Pero Wikipedia. bueno, no, Wikipedia. Wikipedia no puede hacer nada porque la realidad Sí, es que sí, no, sí. no eran partidos internacionales. Ya. Ojalá hubiéramos jugado contra selecciones. Vale.
Que, pues eso, y luego vas al Barcelona, estás 19 años en el Fútbol Club Bueno, en Barcelona. total 21. Dos de Estás ellos son, sí, empiezo en el ah, de, 74, de Junior. claro, de juvenil y junior, empezó en el 74 hasta el 95. Los dos primeros años son categorías inferiores, el tercer año todavía sigo siendo junior, pero ya estoy en el primer equipo, y el cuarto año sigo siendo junior, pero ya juego en el primer equipo. Y cuando te retiraste en el Barça, que estuviste ahí 21 años, ¿qué sentiste cuando te dijeron, no cuando te retiraron la camiseta, cuando te dijeron que te iban a retirar la camiseta? Bueno, ahí ya quiero decir, yo ya me he retirado, eso ocurre cuando me retiro es en mayo, el 20 de mayo del 70 perdón, del 95, ¿vale? Del 95, y luego se prepara un gran homenaje que fue maravilloso en diciembre. En ese recorrido, pues me comentan que sepas que nuestra idea es retirar tu camiseta y va a ser la primera que se va a retirar. Hay muchas camisetas en el Palau Blaugrana, Es que nunca he ido, nunca. Un día quiero ir baloncesto, a... baloncesto, balonmano, fútbol sala y hockey. Pero la primera camiseta que se retira en el Palau Blaugrana es la mía La en el tuya, año la primera. 95. En el año 95. Y Hace claro, 30 nunca se años había ya. hecho. ¿Eh? Nunca se había Nunca hecho. se había hecho. Esto es algo típico Histórico. en Estados Unidos, es muy típico, ¿no? Que se retiren las camisetas. Pero en Barcelona nunca se había hecho. Ya. Sí, sí. No, pues es que es increíble. Que de hecho, bueno, la voy a enseñar. Yo tengo el lujo de tener una que antes me ha comentado Evi fuera de cámaras que no no te queda ya ninguna, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo nunca tuve apego Ya. Me gusta, evidentemente, pero en aquella época me lo pedía tanta gente que yo prefería hacer feliz a Te la daba gente igual, ya. y no es que me diera igual, pero prefería hacer feliz a la gente que le gustaría tenerlo y regalé todas camisetas, pantalones, chándals, hasta de entrenamiento, todo, lo regalé Ya. todo. Esta es de una recopa, ¿puede ser? Bueno, no te Bueno, acuerdas. claro, no puedes saber de Ya. qué competición puede Ya, ser, bueno, es que además pero con todos los partidos que piensa jugaste. que también en aquella época teníamos dos camisetas para toda temporada. Ah, bueno, ya, No es claro, no como es como ahora, ahora que que te dan tienen. una camiseta cada partido que juegas es nueva y la regalas. Sí. Y juegas 40 partidos y has regalado 40 camisetas. Entonces, claro, No, entonces entonces era no. más lujo tener tu Entonces camiseta antes que ahora, era claro. más costoso el poder. Entonces, claro, tenías dos Para poner otra vez. camisetas y al final de temporada te las daban y las regalabas. Voy a poner aquí bien. En el Barça ganas 10 Copas del Rey y 7 ligas. ¿Es Exacto, así? sí. Y luego con España, bueno, medallista olímpico. ¿Sí considerarías que es tu mayor logro? Bueno, es que no ves uno mejor que otro, ¿no? Los ves Bueno, diferentes. para mí todos son buenos. Evidentemente la medalla de plata a Los Ángeles marca un hito en este país. Por en dos cuestiones. Una, en el baloncesto, porque nunca se había conseguido algo así, como además contra Estados Unidos, en Los Ángeles, mítico Forum de Inglewood de Los Ángeles, contra Michael Jordan. Entonces, claro, era un hito increíble. Pero no solamente en el baloncesto, en el deporte español. Entonces no éramos un país que consiguiéramos medallas ni grandes títulos. Entonces conseguir con España eso fue un hito tremendo. El partido se retransmitió a las 3 de la mañana y tengo tanta gente que me dice que vio ese partido que estoy convencido que el 70% del país se levantó a una hora determinada para ver cómo estábamos jugando y cuando nos entregaban la medalla por la ilusión que había. ¿Sabes? Entonces, claro, ese es un momento muy grande. Pero para mí hay muchos grandes momentos en mi vida deportiva. Es que tengo tantos que, antes te he dicho uno, de ganar la primera Copa del Rey aquí en Zaragoza, en mi ciudad. Ah, es Pues eso es verdad. algo que te queda que fue maravilloso. O sea, o llevar la antorcha olímpica en el año 92 Bueno, es de que eso Juegos lo iba a comentar también Olímpicos. ahora. Es que eso es. Hay muchas cosas que son muy bonitas, Que ¿no? fuiste el último, ¿no? En llevar la Sí, antorcha. somos relevistas, sí, sí. Claro, eso fue en el 92. 92. Porque en esa época, claro, es que yo no había nacido. Entonces me cuesta contextualizar. En esa época, ¿tú dirías que eras de los mayores, digamos, iconos del país? Yo no hablo Bu- solo de deporte, hablo Bueno, de todo. bueno, en deporte, de hecho, en esos años, el que más publicidad que hacía en televisión Eras era tú. yo. Era yo, en Pues entonces España por sí. lo menos. Entonces sí, ¿no? Y estamos hablando de grandes deportistas que había en ese momento en el país, ¿no? O sea, bueno, pues había algo que ayudaba a que fuera así. Y claro, al final la gente te consigues hacer muy reconocible
de cara a la gente, porque no solamente te ve en los partidos, es que te ve en los anuncios y te ve en las entrevistas, ¿no? Sí, es que, bueno, a veces, como además somos familia, me cuesta ver el calibre, ¿no?, de tu figura deportiva, porque es que además no es que hayas sido deportista profesional, es que has sido un icono para un país y has sido el mejor de tu equipo durante muchísimos años, ¿no? En el que no, esto no quiero desprestigiar a nadie, por supuesto, pero ya me entiendes, el mejor en cuestión de, sobre todo, cabeza, ¿no? En cuestión de liderazgo, en cuestión de carisma. Antes de subir aquí, un padre que le he comentado que venías me ha dicho justo esa palabra, carisma, que tenías eso y que eso te hacía diferente, ¿no? Así que eso, o sea, yo te digo, Bueno, esa parte es muy bonita. O sea, ahora mismo he estado en el hotel saliendo y me viene una señora que debía tener 80 años, que yo no sé ni cómo me ha reconocido, que además era de Galicia, que estaba ahí en el hotel. Oh, oye, tú eres Epi, ¿verdad? Una foto, por favor, tal, cual. O sea, maravilloso, ¿no? Porque al final dejas un recuerdo en la gente pienso que de una actitud buena. Yo jamás hablé mal de nadie, ¿para qué? Es tontería. Y hablaba de los rivales, pues del Real Madrid, y yo hablaba bien del Madrid. ¿Por qué voy a hablar mal? Si es que a mí me parece un gran club, ¿para qué voy a hablar mal? ¿No? ¿también te tienen aprecio el Madrid? Sí, Sí. vamos a ver, yo cuando iba a jugar a Madrid, yo recuerdo los aplausos cuando había presentación del equipo, ¿no? El equipo solía ser muy silbado y cuando llegaba mi nombre había silbidos, pero había muchos aplausos también. O sea, Jope. había un reconocimiento ahí en la calle, o sea, gente que venía con camiseta del Madrid, yo soy del Madrid, pero una foto, tal, España, tal. O sea, había mucho reconocimiento y eso es algo que enorgullece mucho, ¿sabes? Porque No, por dices, supuesto, claro. porque te hace como asegurar que no te has equivocado en tu camino Mm. de tantos años, ¿sabes? Sí, Con que además, hubiera habido un año o un comentario solo de un día en un periódico poniendo mal a parir a un jugador del Madrid o de un equipo o tal, eso ya se ha acabado. O sea, es una continuidad, no solamente es el trabajo, sino es una continuidad de forma de ser en tu vida. y ahora, actualmente hay mucha gente que te conoce por la calle o Bueno, ahora menos, porque gente de tu edad, ¿no? Sobre todo. yo hace ya como 14 años que decidí pues no hacer entrevistas y no seguir en ningún Porque sitio. por eso te agradezco tanto Y el no, haber bueno, venido aquí. pero esto es otra cuestión, ¿no? Eh, Quise desaparecer un poco de todo el plano mediático, ¿no? Y entonces, claro, en cuanto desapareces, eres menos reconocible, porque además tú también cambias, tu físico también cambia, te haces mayor, con lo cual soy menos reconocible, pero sí es cierto que Te siguen, ¿no? con las personas que tienen 50 años para arriba, sí me siguen reconociendo. Es un orgullo, pero ya te digo, yo preferí pues, pasar al segundo plano porque yo ya no soy un jugador, ni soy entrenador, ni estoy dentro del básquet, ¿no? Porque entrenador nunca has sido, ¿no? No, Y nunca he sido. ni te No, ha llamado la atención, nunca me ¿no? ha traído, nunca me ha traído ser entrenador. Ya, es curioso cómo hay gente que sigue, gente que no, pero bueno. Ya, Que, con respecto a la retirada deportiva, porque sí que es verdad que esto, bueno, es una época que muchos deportistas lo pasan mal, por el hecho, bueno, de pasar del 100 al sí, 0, sí, sí. hablando en cristiano. ¿Tú, para ti fue duro dejar de ser EPI o Ah, nunca has dejado de ser EPI? yo he tenido una gran fortuna, he sido muy afortunado. O sea, yo terminé en el 95. En el 95 te encuentras en una situación un poco que es, bueno, ¿qué hago con mi vida? Porque yo he estado sabiendo hacer esto, pero ¿qué hago ahora? Y este es un problema que tienen todos los deportistas. Sí, sí. ¿Dónde soy afortunado? En que yo acabo y me viene Canal Plus, que acaba de comprar los derechos de televisión de la Liga Profesional de Básquet y me dice si quiero ser comentarista. Y llego a un acuerdo con ellos y estoy 10 años de comentarista de Canal Plus. Pero me viene la Liga de ACB Profesional y me dice que quieren que sea asesor de presidencia y asesor de marketing externamente. Y, y estoy de asesor. Pero es que me viene Matutano y quiere hacer un anuncio conmigo de 2 años. Y hago un anuncio. Pero es que me viene Adidas y me propone el que les lleve todos los eventos deportivos que tienen de fútbol, de baloncesto, de diferentes deportes. Que si me atrevo a hacerlo. Y lo hago. Entonces, claro, soy afortunado porque paso a otra etapa
en la cual no dejo el baloncesto al 100%, sí que disminuye mi participación porque eres comentarista y estás dentro de la liga profesional ayudando a la estructura y paulatinamente voy desapareciendo. Y Es una suerte, sí. eso es una gran suerte, vamos, estoy súper agradecido a eso que ha ocurrido. Hasta que llega un momento que yo ya decido desaparecer del todo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es muy difícil para el deportista o para cualquiera que haya estado en el candelero de igual, actor, cantante, quien sea, es muy difícil pasar del todo a nada. De ser portada de revistas o de entrevistas en televisión para que te ven millones de personas, a de repente no aparecer. Y hay mucha gente que eso lo lleva muy mal. Lo lleva muy mal. ¿Y por qué dirías que es difícil? Si tienes justo la razón en la cabeza. Porque estás acostumbrado a ese tipo de vida. Porque Porque te durante 10, 12, 15 años es así. Porque la gente te saluda por la calle, te felicita, quiere fotos. O sea, y esa parte, hay un ego de cada uno. Y es normal. pero exactamente, ¿qué pasa en tu cabeza ahí? O sea, ¿sientes un Cuando, vacío? ¿Sientes tristeza? no, pero es ¿Sientes que no vales para no, nada? es que a mí no me ocurrió. Por eso te digo Es que que no, yo, es que además cuando me que estabas yo comentando, he ido sí, paulatinamente hacia abajo. ya. Entonces, yo no sentí eso. Es que cuando me estabas comentando que, bueno, paulatinamente fuiste hacia abajo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, pero has empezado diciéndome que hubo un momento que sí que dijiste, ¿ahora qué hago? Pero no, Bueno, nada eso no más llevó acabar, a... Sí. porque no tenía nada más. Pero ese momento, justo en ese momento, o sea, que... Bueno, si fue patológico, digamos, o no fue para tanto ese No, pero momento. es un momento no de no reconocimiento de la gente era muy reconocido. Es un momento de decir, ¿qué hago con mi vida? Sí, sí, es ¿En que qué yo invierto mi a eso tiempo? me ¿En refiero, a qué eso me invierto mi refiero. tiempo? No en el ego de si me reconocen o no. ¿Qué hago ahora? Sí, yo Con sabía un jugar al vacío, baloncesto, ¿no? pero claro, ¿qué hago ahora? Por Ya. eso te digo que yo soy muy afortunado en cómo acabé mi etapa deportiva. Muy afortunado. Vamos a responder ahora las preguntas de Instagram. Han puesto algunas de, de lo que ya hemos hablado. Tengo que tener cuidado entonces. Nada, nada, son Vale, preguntas muy, muy interesantes. vale, pues venga. Adrián Sanroque tiene una pregunta muy interesante porque te quería preguntar sobre esto y, no, y se me ha olvidado. ¿Se cuidaba en general mucho la alimentación en tu época? Algo así como cero. Quiero decir, no había nutricionistas, no había. O sea, sí recuerdo que cuando ibas a jugar un partido, pues el día del partido generalmente te daban espagueti y carne. Y punto. O sea, y eso no había ningún conocimiento. No, no. Pero tú, de forma autónoma, digamos, te cuidabas la No, alimentación, no porque no tienes ese ya conocimiento. Con lo cual, no como no lo existía. tienes, Es verdad, pues sí, sí. tú te alimentabas pues como, bueno, pues con tu familia, lo que comieras. Es curioso cómo Ibas, cambian sí, las sí, sí. épocas. Y lo importante que Y es, lo lo importante importante que que es. es, o sea, está claro, los cuerpos, de hecho, de los futbolistas, en parte, aparte de porque van más al gimnasio, yo creo, ¿no? O sea, he dicho de futbolistas, de Sí, los deportistas en general, deportistas. han cambiado muchísimo en gran parte por Sí. esto, por la nutrición, está claro. Y la durabilidad en el tiempo, Eso es, sí, también, claro. sí, sí. Gonzalo Revuelta pregunta, como jugador de élite que fue, ¿qué recursos de preparación actuales le hubiera gustado tener? Recursos de preparación. Sí, Bueno, es que yo creo que todos. todos, No, ¿no? claro, yo ahora cuando veo un banquillo de básquet, tú ves un partido, y ves un banquillo de básquet que hay 5 jugando y hay 7 sentados. Y ves que en todo el banquillo hay más gente de traje con corbata que jugadores, significa que se cuidan mucho los jugadores. Y entonces me hubiera gustado tener todo, claro. O sea, todos el psicólogo, el médico, aunque teníamos, los masajistas, no sé el nombre ahora, cuando te hacen rehabilitación, bueno, El, el, el fisio has dicho. o Ah, el sí. fisio sí, no me ha salido. Sí, es que a mí tampoco me estaba saliendo. Entonces, bueno, claro, es una ayuda externa maravillosa. O sea, el tener no solamente entrenadores de segundo, 4 entrenadores que también te puedes ayudar y que te ayuden en cómo tienes que hacer las cosas. Es fantástico. O sea, Ya. todo, cogería todo. Hay una cosa que antes, cuando estábamos hablando de tu mentalidad de trabajo, de ser objetivo, de constancia, fíjate, a ver, tú a ver qué opinas. Yo siendo psicólogo, muchas veces pienso que hay un debate entre, al final,
lo que das tú al jugador o deportista y lo que ese jugador también se puede dar a sí mismo, ¿no? O sea, y esto está muy relacionado con lo que te estoy diciendo, con algo que se dice mucho actualmente, que ahora hay más enfermedades de salud mental, pero porque se habla más de ellas, ¿no? Y se sobreprotege más. También, sí, sí. Eso está relacionado. Entonces, claro, yo que soy psicólogo deportivo y estoy escuchando, bueno, testimonios de personas para entender su pasado, focos de los problemas, luego en base a eso darle herramientas, tal. Y luego te escucho a ti que, bueno, simplemente trabajaste y has conseguido todo lo que has conseguido y así generas también tener una mentalidad, digamos, idónea para jugar a competir. Digo, pero psicólogo ¿para qué? Trabaja y punto, ¿no? Pero claro, yo creo que esto es un debate tan complicado porque además de que muchas veces sí que es trabaja y punto, luego también hay muchos tipos de personas y muchos tipos Claro. de personalidades que Bueno, toleran más unas cosas que otras, y ¿verdad? según de dónde salgas, y si es una familia desestructurada o no, o si has tenido problemas con los amigos que te han llevado a sitios Eso donde no es, tenías que ir, territorios que no tenías que haber pisado. multifactorial, sí. Claro, es que todo eso influye y ahí es donde el psicólogo es importantísimo. Mm, Yo en eso vuelvo a decir también, un poco lo antes, también he sido afortunado. He tenido una familia, que se ha cuidado, que han estado encima, que te han dado buenos consejos. Que fíjate, que cuando tienes 12 años, o 14 o 15, a mí qué me va a contar, qué me va a contar a mí mi padre o mi madre si yo soy más listo que para que con 16, 17, pero al final queda. O sea, esos comentarios que te hacen, al final quedan. Porque cuando ya eres autónomo y ya te riges por ti mismo, eso ha quedado y sirve. Vale, bueno, no, mira, antes de ir a la segunda pregunta, a la siguiente pregunta, te quería preguntar, tú entonces, o sea, ¿a ti en qué te vendría bien un psicólogo deportivo, tú crees? En la época En mi época, en tu época, en tu caso en personal, mi época, aunque sea para potenciar, no para resolver problemas. pues solamente en cómo superar cuando había una derrota y Mm, estar más, con menos tiempo de tristeza, ¿no? Pues de alguna manera. Es que, claro, tampoco me pongo a pensar en eso porque como no lo había, no tenías ninguna situación de eso. y cuando, Para sí, mí hubiera sido más necesario entonces tener el asesoramiento de alguien que hubiera pasado algo como yo en la vida para que me dijera qué cosas tenía que hacer o no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, oye, hay un torneo en no sé dónde, qué tal, que son 5 días de entrenamiento, de partidos, de no sé qué. Pues igual no tenía que jugarlo, ¿sabes? Porque es en verano y entonces te piden que vayas y entonces tú lo haces, pero igual no tenía que haber ya te ido entiendo, sí. porque tenía que haber tenido descanso, que hubiera sido mucho mejor para que tu cuerpo hubiera podido estar mejor para la temporada siguiente, etcétera, etcétera, y mentalmente igual, ¿no? Pues yo creo que me hubiera sido más importante eso, un asesor, que puede ser llamarlo psicólogo, pero al final es alguien que ya tiene esas experiencias, Mm, para que te dijera por dónde ir o no. ¿Por qué? Porque cuando tú eres joven, si tienes mucha ambición, como yo la tenía, quieres hacer todo y nunca hay un no. Estás lesionado y quieres jugar. Y jugaba lesionado. Tendría que haber tenido a alguien que me dijera, no, no puedes jugar porque estás a este nivel. ¿Qué ocurre? Entonces podías jugar porque, aun estando lesionado, conseguías estar al nivel. Ahora no. Ahora hay tanta, físicamente, la gente está tan bien preparada que es que imposible, aunque seas mejor técnicamente, como no estés al mismo nivel físico, te gana. O sí, sea, estás muerto. es verdad. Entonces ahora ya hay un cambio en esa forma de ver las cosas, ¿no? Y estás lesionado, estás retirado hasta que estés bien. Y esto que estás diciendo de que te habría venido bien un psicólogo en las derrotas, cuando fallabas un triple o un tiro libre o tal, esa ¿tenías tolerancia al error? O sea, ¿te costaba poco volver a estar en el partido o también te fastidiaba mucho No, fallar? en el partido, como siempre veía la posibilidad de ganar, ese error O sea, no que me sí, afectaba, no me tolerabas mejor afectaba, el error que el no me fracaso, afectaba, sí, digamos, sí, sí. ¿no? Me podía afectar más que hubiera habido una jugada de último momento, posiblemente decisiva para el partido, y que hubiera salido mal y que hubiéramos perdido. Eso me afectaba más, Ya, me o sea, afectaba más. cuando afectaba el resultado Sí, global, al ¿no? resultado del encuentro y de una competición que podíamos haber quedado campeón. Entonces, sí, Ya. eso.
te afecta más. Pero Es que, sigues en la lucha, no es aquello de que te afecte, no, termina, estás jorobado 3 días, lo que sea, pero sigues ahí. es que no sé si estás de acuerdo conmigo que la gente que más sufre en el deporte o que menos rinde en momentos importantes son los que no toleran el error. Es decir, los que fallan y se quedan anclados en el Claro, error claro, claro, durante todo el partido, claro, puede claro, ser, sí, 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 ¿no? sí, sí, Pero al sí, final esto va en la línea de no ser objetivo, como hemos dicho antes, ¿no? O claro, claro. sea, yo si entreno todos los días y o sea, este pase lo sé dar perfectamente, no por haber fallado el primer pase tengo que dar todos los siguientes mal, Claro, ¿no? O claro, claro. sea, puede pasar que lo haya dado Puede mal, pasar, puede pasar. pero es que esto es Es muy... que si te quedas ahí es lo que tú dices, es que fallarás el otro y el siguiente. Pero No puede ser. es que además también yo te diría que es más humano que pase esto, porque al 90% de la gente le pasa. Mm. Los menos son los deportistas como vosotros, los que ese error lo ven como algo, como parte del proceso. Pero no deja de molestar, ¿eh? Claro, O claro, claro, sea, claro, cuidado. claro. Es que esta parte es muy importante. Estoy de acuerdo. Yo soy de los que piensan que los mejores deportistas son precisamente aquellos que no cometen errores. Que a veces ni se les ven, pero son deportistas que están continuamente haciendo las cosas bien. ¿Eh? Eh, y los errores continuos hacen que el deportista baje su nivel. Aunque puedas tener aciertos, pero si hay muchos errores, yo creo que no. Y para uno mismo, mentalmente, el no cometer errores hace que cada vez seas mejor y Mm. estés más metido en el partido. Además es que o sea, has dado en el clavo, porque ese error, vos, o sea, deportistas como tú lo toleráis bien, pero eso no significa que no moleste. Antes te Pero, comentaba el caso de Nadal. Nadal siempre, como te decía, siempre ha empezado todos los puntos igual, ha activado igual física y mentalmente, pero cuando perdía se enfadaba pero, y le daba así a la mira, y yo raqueta y tal. a veces he oído por la tele comentarios en el cual dicen, bueno, es que este es un deporte de errores. Que dicen, ¿no? Como un deporte de errores, quiere decir, partido de fútbol, que entonces cuando tiene el error el contrario, rebas la pelota y metes un gol, ¿no? Es un deporte de errores. No estoy de acuerdo. Yo creo que es un deporte, todos los deportes son un deporte de no errores. Porque yo no pienso en que tú hagas el error, yo pienso en yo no hacer el error. No pienso en que te voy a meter un gol porque tú vas a hacer el error. No, 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 no. Yo pienso que yo no voy a cometer el error y lo voy a hacer todo bien. Es la diferencia Es verdad. en cómo conjugas cómo hacer las cosas. Yo, por ejemplo, yo era un jugador, generalmente los deportistas, en baloncesto hablo, perdona, suelen, suelen perder más balones que recuperar. Yo solía recuperar más que perder. Las estadísticas Mira. normales, es decir, este jugador recupera 1,7, hablo de media, por partido y pierde 2,1. ¿Vale? Pues mi estadística era generalmente al revés. No voy a decir siempre, pero generalmente recupera 2,3 y pierde 1,8. Este es un valor Jope. muy bueno, ¿sabes? De Sí, sí. intentar no cometer errores. No, no, estoy de acuerdo, con cómo has reformulado el tema Sí, del error, el yo acierto. no busco tu error, yo busco mi no error. Claro. Que luego tienes tú el tuyo, pues me aprovecharé, pero no busco eso. Eso es, Te voy a forzar en defensa para que lo cometas, pero prefiero no tenerlo yo. No, sí, muy, muy interesante, la verdad. A ver, siguiente pregunta. Aitor Corral, que de hecho es el invitado anterior del podcast, que se me ha olvidado y también tienes que responder la pregunta que te ha hecho. Te pregunta, ¿en el face to face con Jordan ya era apreciable ese aura de leyenda en aquellos tiempos? Se refiere a él, claro. Es- Claro, porque además jugaste contra Jordan cuando él era muy, muy joven, ¿no? Bueno, y yo recuerdo que fuimos a era creo que recordar, no sé si era el cincuentenario o el 75 aniversario de la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto. Entonces se jugó un partido entre la selección europea contra la selección americana de Estados Unidos, en la cual iban todos jugadores de renombre de la universidad y llevaron a un chaval joven, que era Michael Jordan, que tenía 16 años, creo recordar. Y yo estaba y tenía 20 años con la selección europea, ¿no? Y ahí estuvo y fue la primera vez, ¿no? Y luego ya pues fue en los Juegos Olímpicos del 84, que recuerdo que antes de los Juegos Olímpicos fuimos a ver un partido
de Estados Unidos que jugaba amistoso y ya veías, no el aura, veías el potencial que tenía ese Ya. hombre que era extraordinario, claro. Sí, eso sumado a todo lo que has dicho, que mentalmente, Claro, claro. supongo que, bueno, táctica, yo de táctica baloncesto no tengo ni idea, pero supongo que todo bien, Bueno, ¿no? técnicamente, Y mental. físicamente y mentalmente. Pero para mí el orden es primero mental, segundo físico, tercero técnico. Yo he conocido a muchos jugadores de 2-10 que no han sido buenos jugadores Ya, porque les ha faltado, en unos casos físico y en otros casos los dos y en otros casos el mental. Jugadores que físicamente eran muy buenos, técnicamente quiero decir, también eran buenos, pero les faltaba actitud mental. Se ponían nerviosos, tenían peleas, o sea, y al final no conjugas con sí, el sí, equipo, ¿no? total. Mientras que mentalmente tienes una actitud, tienes un trabajo, quieres mejorar, ves los errores, o sea, controlas cuál es la situación global. Sí, sí, no, pues no, que está Yo, claro, es mira, por que ejemplo, yo en algunas ocasiones en el propio campo he sido agredido, sí, con puñetazo, no digo en la cara, pero sí en el pecho, donde sea. Yo no lo he devuelto. ya, Porque en ese momento, si tú no actúas con frialdad, seguro, a él no lo han visto, a ti te verán, te echarán. ya, ¿Quién es el perjudicado? sí, sí, tú. Tu equipo. Bueno, tú, por supuesto, pero el equipo. Ah, bueno, sí, no, claro, Y tú claro, estás tu pensando equipo. en un equipo, ¿sabes? Entonces, hay que tener las ideas muy claras Sí, y sí. la frialdad para cometer todo eso. En el podcast, no sé si alguna vez has visto, hago una sección que es hacer un juego con el invitado, ¿vale? No, no lo he visto. De No preguntas recuerdo. rápidas. Ah, no, no. Entonces, contigo he creado un juego, ¿vale? Que si no me equivoco, lo tengo aquí, que consiste. Yo soy muy malo en preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿eh? No, pero este es de opinión, Vale. así que es fácil. O sea, consiste en yo te pongo dos situaciones y me tienes que decir la que prefieres, Dale. ¿vale? Venga, De cuando juegas a baloncesto profesional. a ver lo que sale. Eso. ¿Ganar en la prórroga o ganar de 20? La prórroga, ¿Un triple decisivo o una buena defensa final? triple decisivo. ¿Un pabellón lleno o jugar en silencio y concentración total? Lleno y contra más se ha pillado mejor. ¿Ser capitán o ser el máximo anotador? Mm, Depende lo que consigas Ya. en el partido en sí. Vale. ¿Asistir a un compañero o anotar tú mismo? Las dos me van bien, ¿Jugar con amigos o jugar con los mejores? con los mejores siempre. ¿Un buen entrenador exigente o uno que te da libertad? Siempre exigente. ¿La medalla de plata en Los Ángeles o un título con el Barça? Los dos son muy buenos. Es que La- no puedo decir una cosa Imposible por elegir, otra. ¿no? Sí, claro, Imposible. son mis dos equipos de Nah, siempre. lo sabía. ¿La emoción del debut o la emoción de la retirada? Uf, la retirada fue espectacular. En mi caso, la retirada fue algo increíble, pabellón lleno, la gente volcada, llorando, bueno, Buah, qué locura, brutal. sí. Vamos a responder la pregunta al invitado anterior y vas a hacerle una pregunta a la siguiente invitada, ¿vale? Que no se puede decir quién es, pero está relacionada con el mundo del tenis, ¿vale? En la pregunta del invitado anterior, que es la siguiente, ¿Dónde buscas esa inspiración? ¿De dónde sacas esas herramientas? Vamos a llevarlo al deporte, ¿no? En esos días de ese bajón, cuando estás abajo del todo, ¿vale? Nosotros antes lo hemos comentado, en el día después de una pelea nosotros sufrimos un bajón tremendo, pero bueno, hay momentos también de la preparación en las que pasas por unos baches que yo los trabajo de una forma, otro los trabaja de otra. ¿Cómo los trabajas tú? Bueno, pues el peor momento que vives es cuando tienes una derrota y te has jugado un título y lo has perdido. Entonces, claro, si eres ambicioso y quieres conseguir lo máximo posible, y sobre todo si es un título de máxima categoría, pues lo pasas muy mal. Y tienes un tiempo que es muy malo, de 1, 2 noches, 3 noches, pues que prácticamente no duermes y lo pasas muy mal. El momento de recuperarlo, por lo menos en mi caso, era ver cuanto antes a mis propios compañeros para, para ir a entrenar, para estar metidos otra vez y para buscar otro elemento, otro objetivo, otra ilusión, que era el próximo partido y la próxima competición. No queda otra, no te queda más remedio, pues si te quedas anclado en el pasado, pues no tienes nada que hacer en el deporte. ahora ya nos queda lo último, que es hacer la pregunta a la siguiente invitada, ¿Qué es? ¿vale? Que está relacionada con el mundo del tenis. Pues para mí siempre me ha sido muy importante, por la forma en que yo veía las cosas, eh, cómo medir tu futuro, ¿no?
O sea, saber exactamente qué objetivos quieres conseguir. Si son objetivos a corto plazo, a medio o a largo plazo. ¿Qué quiero decir? Si tú estás pensando en que lo que realmente quieres ganar el próximo encuentro, o si estás pensando en que quieres ganar el título nacional, o si estás pensando que quieres ser la mejor en los próximos 10 años, ¿cuál es realmente lo que tú estás queriendo para conseguir el objetivo mejor de todos? Vale, genial. En mi caso lo tengo muy claro. Mm. Yo siempre pensé al momento, o como mucho pensar en ojalá este año pueda ir a la selección, pero yo no pensaba en estar dentro de 10 años siendo campeón de Europa, ¿no? O sea, yo quiero Un mejorar poco más cercano, y ¿no? siempre mi objetivo era algo cercano que siempre conseguía y siempre ilusionaba y siempre escalaba, ¿sabes? Sí. Esas zapatillas en realidad Ah, sí, no las he enseñado. Mira, te quería preguntar a ti. ¿Tienen tu Estas, firma? sí, Es una sí. edición limitada, ¿no? Supongo. Bueno, estas zapatillas, yo siempre estuve con Adidas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento determinado que hubo un boom de las zapatillas, las de Michael Jordan primero, las de Jordan, Sí. y entonces en España Adidas me dijo de hacer unas zapatillas, Ah, y lo hicimos, duraron durante 5 años. mira. Y lo más curioso y bonito es que Son chulas. entonces todo se fabricaba en Asia, sobre todo las zapatillas, empezaba ese boom de mucho más barato y tal, ¿no? Lo bonito es que se fabricaron aquí en España, en Aragón, en una fábrica que iba a cerrar, Mira. que no cerró gracias a las zapatillas, y cuando se terminó esos 5 años de zapatillas, acabó cerrando y el personal se lo tuvo que dejar.